Perfecto, ya tienen ustedes la pantalla compartida. Vamos a comenzar, por favor, quienes chequen la parte del audio en la pantalla de arriba donde dice audio, por favor. Me avisan, por favor, si van escuchando. Y vamos a arrancar, por favor. Ok, por favor, insisto, cualquier comentario, duda que tengan, lo vamos viendo en la barra del chat. Yo me voy a estar pasando de la presentación para acá. Por favor, si ya me están escuchando, confírmenme en la barra del chat para que podamos ya arrancar, por favor. ¿Listo? ¿Me escuchan? ¿Perdón? Bueno, vamos a iniciar. Pues arrancamos, si les parece bien. Muy bien, pues vamos a comenzar, por favor. Yo voy a insistir mucho, vayan checando, por favor, quienes ya tienen el audio conectado. Ayúdenos a confirmarnos que ya nos están escuchando y arrancamos. ¿Les parece bien? Vamos a comenzar por este tema que es muy importante, que tiene que ver con que todo lo que les diga ahorita pues es con todo el respeto del mundo, en el sentido de que no vamos a juzgar en qué gastan o cómo se gastan su dinero. ¿Por qué? Porque pues muchas veces este tema puede resultar pues algo incómodo, en el sentido de que no estamos acostumbrados a hablar de dinero, y además es difícil a veces darnos cuenta o aceptar nuestra realidad financiera. Entonces, es importante pues que empecemos con esta primera lámina, que pues tiene que ver con pues este aviso que siempre les hago, en donde pues la intención no es que yo les diga cómo o en qué gastar su dinero, sino que si en algún punto ustedes han sentido que el dinero no les alcanza, que sus gastos a veces son mayores, a ver, déjenme ponerles acá, nos dicen que pongamos mute a todos, denme un segundo, que no sé cómo se hace eso. A ver, si me ayudan, por favor, todos pongan su transmisión en el micrófono. Hay un micrófono que está ahí en la parte de abajo que dice silenciar. Si me ayudan poniendo sus micrófonos en silenciar para que no haya interferencia, por favor, con la transmisión. Si son tan amables de ayudarme a hacer eso. Yo les puedo poner a todos en mute. Déjenme ver cómo se hace. La verdad es que yo soy nuevo en esta transmisión. Creo que ya lo logramos. Ya no estoy escuchando a nadie. Otra vez, si tienen problemas con el audio, ayúdenos. Perfecto, bueno, vamos a seguir. Por favor,
regreso yo acá a la presentación y les decía que pues, vamos a arrancar con este tema que es bien importante, que tiene que ver con cómo gastamos el dinero y qué es lo que pasa cuando a veces no nos sentimos que el dinero nos alcanza. Eso es súper importante que lo tomemos en cuenta. Por favor, ayúdenos quienes están conectando a poner sus micrófonos en silencio porque es importante que no se distorsione el audio de lo que yo estoy diciendo ahorita. Por favor, si son tan amables, quienes se van incorporando de volada, ayúdenos poniendo sus conferencias en silenciar. Ahí hay un microfonito con una línea diagonal. Por favor, píquenle porque yo voy a estar acá viendo directamente la presentación. ¿Sale? Avanzamos. ¿Por qué? Luego pasa que, les decía, nos enojamos cuando alguien nos dice que no gastemos en tonterías o que ahorremos mucho mejor el dinero y entonces nos ponemos pues ahí medios bravos. Hoy la intención no es esa, al contrario, la idea es que podamos con base en algunos consejos que les voy a dar, pues tener una optimización de nuestros gastos y eso es lo que vamos a buscar el día de hoy. La primera pregunta que yo les haría, si son tan amables de poner la respuesta, el número ahí en el chat, por favor, ustedes que lo están viendo ahorita el chat, ahorita lo vamos revisando. ¿Cómo sienten que anda su situación económica justamente el día de hoy, después del Día de las Madres, después de que pues ya estamos prácticamente a un día de la quincena? ¿Cómo se sienten económicamente en esta escala del 1 al 6, en donde el 1 pues prácticamente es bien ahorcados y el 2, que es el nivel extraordinario, es estar como reyes? El punto número 3 es estar atrapados en las deudas, que muchas veces estamos atorados en esa parte. El 4, que sería el ideal, que es en equilibrio. O 5, súper. O el 6, pues prácticamente les decía, pues ya estamos, quienes reciben sueldo quincenal, estamos pues prácticamente ya a un día, y hay quienes a veces incluso 3, 4 días antes se quedan pues ya cortos de dinero. Así que ayúdenos, por favor, quienes ya nos están escuchando, colocando el número en el que se ubican. Y ya nos decía por ahí alguien que es el número 1. Esperemos que esta plática te ayude para poder cambiar al menos, pues si no al 2 o al 5, que empecemos por el número 4, que les decía es el ideal. Vamos a empezar con un tema que es bien escabroso y es pues, en mi opinión, el más importante para que logremos tener equilibrio y bienestar financiero. Hay que poner nuestras deudas bajo control. Eso es súper importante que lo tengamos en cuenta. Hay que tener las deudas bajo control. ¿Por qué? Porque cuando vivimos gastando más de lo que ganamos, entonces evidentemente la vida se vuelve complicada en todos los aspectos, y muchas veces hay varios casos, y ahorita vamos a ver cómo identificar eso, que si una persona gana 10 pesos, cuando saca sus cuentas descubre que sus gastos son de 12 pesos. Esos 2 pesos de diferencia no son otra cosa que deudas, y esas deudas, cuando rebasan la cantidad de ingresos que tenemos, se vuelve bien complicado poderlo sacar adelante. Entonces, ese sería el primer consejo que yo les daría, y vamos a ver cómo poner estas deudas bajo control. Estos son dos esquemas que tenemos. El del lado derecho, el verde, sería el nivel ideal de deudas. Es decir, les decía ahorita el ejemplo de los 10 pesos. Si mi sueldo es de 10 pesos, mi nivel de endeudamiento máximo tendría que ser de hasta el 30% de mi sueldo. No tendría que ser mayor a eso el pago mensual de mis deudas. Vamos de vuelta con esa parte. Son 10 pesos, por lo tanto, yo el pago mensual que tendría que hacer de deudas máximo sería de 3 pesos. Es decir, 30% de lo que gano. De esta manera estamos manteniendo un nivel de deuda sano, un nivel de deuda que podemos controlar. ¿Qué es lo que muchas veces sucede? Y ahorita lo decíamos. Si el pago mensual de mis deudas
representa el 60, el 70% de lo que yo gano mes con mes, evidentemente, y aquí lo podemos ver, nuestras deudas van a volverse enormes en frente de nuestro sueldo. Y hay casos, no generalizo, pero hay algunos casos de personas que tienen sueldos bastante pues, estables, que ya los quisiéramos muchas personas, pero que desafortunadamente, pues muchas veces nos damos cuenta que las deudas exceden nuestro sueldo. Por favor, a quienes se van conectando, ya escuchamos por ahí que alguien nuevo se conectó, si nos ayudan poniendo su micrófono en silencio, ahí donde está un microfonito con una línea diagonal, si le pican ahí, para que no se nos vicie el audio de la conversación, por favor, se los vamos a agradecer mucho. Ayúdenos, por favor, quienes están conectándose, a poner en silencio su conferencia, y cualquier pregunta que tengan, les decía, nos lo pueden ir mandando por chat. Ahorita vamos a empezar a resolver dudas. Muchísimas gracias. Y seguimos. Entonces les decía, las deudas cuando se salen de control es cuando el pago mensual comienza a crecer de forma desproporcionada. Y de repente, y muchas de las personas que ahorita nos están acompañando en esta transmisión, pues se han dado cuenta que pues, prácticamente su sueldo está hecho para pagar deudas. Hay por ahí un chiste que dice que ya nos volvemos nada más nosotros como personas, un intermediario entre el sueldo y los acreedores. Y es la verdad, muchas veces prácticamente nos queda muy, muy poco dinero para disfrutar la vida, porque el nivel de nuestras deudas pues prácticamente se descontroló. ¿Cuándo las deudas son buenas? Porque eso también hay que mencionarlo. Las deudas no son siempre negativas ni son satánicas. Cuando nosotros planeamos las deudas, ese es el primer punto, tenemos muchas mayores posibilidades de mantenerlas bajo control. También algo importante, cuando las deudas nos permiten fortalecer o acrecentar nuestro patrimonio, insisto, siempre y cuando estemos considerando estos porcentajes de endeudamiento, nos van a servir también para fortalecernos. Es decir, ¿qué hablo de esto? Pues un crédito hipotecario en algún momento, incluso el crédito para un automóvil, pues nos puede servir para tener mejores condiciones en temas de traslados, de comodidad, de tranquilidad. Si necesito en mi casa comprarme, a lo mejor renovar mi sala, renovar mi recámara, pues a veces incluso la lavadora, son temas que no tenemos a lo mejor el dinero suficiente para pagar de contado, y un crédito bien planeado, bien analizado, nos va a poder ayudar. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces utilizamos la tarjeta de crédito para pagar todo lo que se nos pone enfrente, lo necesitemos o no lo necesitemos. Muchas veces pagamos un montón de cosas a meses sin intereses, que pues a lo mejor las pudimos haber pagado de contado o ni siquiera eran necesarias comprarlas, y vamos acumulando muchas deudas de todo tipo que terminan topando nuestra capacidad de endeudamiento, y cuando a veces tenemos alguna emergencia, pues ya estamos con el agua hasta el cuello. Las tarjetas de crédito o los créditos no son recomendables para comprar la despensa, o para irnos a cenar, o para pagar en el Oxxo con la tarjeta de crédito, entre muchas otras cosas. ¿Qué es lo que pasa? Son compras que hacemos que se van de manera inmediata, son gastos de consumo cotidiano que evidentemente pues de forma directa no contribuyen a mejorar nuestro patrimonio, y que simplemente pues se van acumulando. Y además acuérdense de algo, que las tarjetas de crédito, quienes las tengan, pues si no pagamos el 100% de lo que consumimos cada mes, los intereses que nos cobran pues son bastante elevados. Es uno de los créditos más caros que tenemos en el país, y va más o menos del 30 y en algunos casos hasta 70 u 80% de intereses anuales que los estamos pagando, evidentemente, y que eso es un gasto totalmente innecesario si nos programáramos como es debido. Les decía, si yo gano 10,000 pesos,
6,000 y tengo 6,000 pesos de gastos fijos, 1,200 pesos sería el pago mensual máximo de mis deudas. Esto es importante. Si queremos ser todavía más estrictos, tendríamos que considerar este 30% que les decía ahorita de deudas sobre el dinero que nos queda una vez que ya pagamos gastos fijos. ¿De qué hablamos cuando decimos gastos fijos? De renta, luz, agua, internet, transporte, etcétera, etcétera. Entonces, vayan ustedes sacando sus cuentas, vayan anotando estos temas. Hoy, ¿qué porcentaje de su sueldo se les está yendo en el pago de deudas? Y esa es una primera pregunta que nos tenemos que hacer para comenzar a encontrar el camino de nuestro bienestar financiero. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Hay que poner en orden nuestras deudas. Muchas veces sucede que quienes se van conectando, por favor, si nos ayudan a poner en silenciar su micrófono, está ahí en la parte de abajo, van a encontrar un micrófono con una diagonal. Por favor, ayúdenos poniendo sus micrófonos en silenciar para que no se nos vicie la transmisión, por favor, y que todos podamos escuchar perfectamente bien. Y les decía, los pasos para poner en orden las deudas. Lo primero, hay que enumerar y clasificar las deudas. Es decir, ¿cuántas deudas tengo? ¿Y qué tipo de deudas son estas que yo tengo ahorita y que estoy cubriendo? Pareciera mentira, pero sucede con frecuencia que no sabemos con precisión cuáles y cuántas deudas son las que estamos hoy en día pagando. Y hay que clasificarlas, les decía. Hay que poner cuáles son de tarjeta de crédito, hay que poner cuáles son de un préstamo personal, cuáles son de préstamo de nómina, cuáles son deudas de personales, es decir, que algún familiar le hayamos pedido prestado y que también le debamos. Y lo más importante, ¿cuánto suma el pago de todas estas deudas? El siguiente punto, y bien importante, es que hay que poner las deudas de la mayor a la más chiquita, pero otro punto interesante, hay que anotar cuál es la deuda que más intereses me está cobrando. Porque a lo mejor en monto puede ser la más pequeña o puede ser la de la mitad de la tabla, pero si los intereses que me está cobrando son muy altos, a la vuelta de un par de meses, esa deuda se va a volver incontrolable. Entonces también eso es importante, tenemos que identificar cómo está creciendo mi deuda y entonces ya que yo identifique estos 3 puntos que decíamos, ¿cuántas deudas tengo? ¿De qué tipo de deudas estamos hablando? ¿Y cuál es la que mayor interés me está cobrando en este momento? Lo siguiente es hacer un plan de pagos. Es decir, yo idealmente pues ya las estoy pagando esas deudas y lo siguiente sería entonces preguntarme, ¿es suficiente o puedo dar un poquito más? Y si puedes dar un poquito más, lo ideal es que des el máximo para salir lo más pronto posible de ese lugar. El punto número 4, y esto es algo que sí sucede y que es bastante factible hacerlo, idealmente antes de que caigamos en una situación de no poder pagar, es decir, cuando comencemos a sentirnos apretados en el cumplimiento de nuestras deudas, de nuestros compromisos financieros, es importante que vayamos nosotros checando con nuestros acreedores si podemos cambiar la situación de pago. ¿Qué se puede hacer? Por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, yo puedo hablar al banco y decirles, oye, ¿sabes qué? Se me está empezando a complicar pagar la tarjeta. Quiero que me ayudes a reestructurar la deuda que tengo y que podamos ver la posibilidad de tener un plan de pagos fijos congelados en donde yo me comprometo a no volver a utilizar la tarjeta y por el otro lado, tu banco dame un plan de pagos fijos que ya no siga generando intereses y entonces salgamos de este adeudo de manera pues ya negociada, ya lo platicamos
y nadie se mete en problemas. Ahorita vamos a ver otras opciones que hay para el tema de cómo negociar con nuestros acreedores. En la tarjeta de crédito, nunca hay que pagar solo el mínimo requerido que viene en el estado de cuenta. De hecho, primero, o sea, para empezar, hay que siempre checar el estado de cuenta. Muchísimas veces, muchas personas, y digo, yo me incluyo en algún punto de la vida, lo hice y eso está mal, no revisamos el estado de cuenta, pues porque nos da miedo lo que pueda haber ahí adentro, ¿no? En el sobre o en la aplicación. Sí hay que checarlo siempre, siempre, primero para asegurarnos que nadie nos esté metiendo goles, es decir, que no haya cargos no reconocidos, que no haya algún malviviente que nos haya domiciliado algún servicio y que nosotros ni en cuenta estemos. Entonces hay que revisar el estado de cuenta y ahí en ese estado de cuenta aparece algo que es el pago mínimo con el que ese mes podremos librarla. ¿Qué es lo que pasa? Les ha pasado en muchas ocasiones, estoy seguro, algunos de ustedes, algunos espero que nunca lo hayan sentido así, pero resulta que estamos pague y pague y pague cada mes de manera puntual nuestra tarjeta de crédito u otro crédito y nos damos cuenta que el crédito o el monto total de la deuda no baja. Y por más ganas que le echamos, seguimos viendo que es casi la misma cantidad. Seguramente esto sucede porque nada más están dando el pago mínimo. Y el pago mínimo, como su nombre lo indica, para empezar es muy pequeño. Pero, por ejemplo, si yo tengo una deuda de 5,000 pesos y mi pago mínimo es de 250 pesos, de esos 250 pesos que yo di, que suenan bastante cómodos, resulta que prácticamente una quinta parte de esos 250 pesos única y exclusivamente se va a reducir el monto total de la deuda. Es decir, vamos a pagar comisiones, intereses, IVA y por ahí no sé qué tantas otras cosas y al final pues de esos 250 pesos, imagínense ustedes, y esto es nada más un ejemplo, no estoy dando cifras precisas ahorita, pero si de 250 pesos sobre una deuda de 5,000 nada más 30 pesos se van a reducir la deuda, pues es evidente que pues el siguiente mes vamos a deber 4,970 pesos y dices, no manches, pues yo el mes pasado di 250 pesos. Eso es lo que sucede cuando nada más damos el pago mínimo. Gran parte de lo que estamos depositando se va a cubrir diferentes rubros que nada tienen que ver con reducir el monto total de la deuda. Entonces es importante, regresando a este tema del plan de pagos, que nos organicemos para tratar siempre de dar al menos el doble de lo que indica el pago mínimo. Al menos. Si podemos dar más de eso, está extraordinario. ¿Cuáles son los beneficios de que yo adelante la mayor cantidad posible de pagos a mis deudas o que pueda dar el monto mayor? Lo primero, y esto es evidente, pero a veces no lo notamos, es que obviamente vamos a salir más rápido de las deudas. Vamos a descansar. ¿Para qué estar dando 500 pagos chiquitos si puedo dar 3 grandotes? Los siguiente, punto número 2, cuando yo adelanto pagos y salgo más rápido de las deudas, también voy a pagar menos de intereses. Voy a recortar el tiempo de pago del compromiso económico que tengo con ese préstamo, con esa deuda, y por lo tanto también voy a reducir el monto que estoy gastando de intereses. Y el tercer punto, o sí, el tercero y nos falta uno, el tercer punto es que mientras mayor pagos o mejor comportamiento de pago tenga yo sobre las deudas, el reporte de crédito que yo tengo, mi historial crediticio, obviamente va a mejorar su comportamiento. No es lo mismo mantener una deuda durante 3 años que salir de ella de manera veloz y con pagos adelantados, con todo bajo control. Y el punto número 4 y sumamente importante, y esto lo tienen que considerar siempre en temas de imprevistos y de emergencia. Si yo tengo mis tarjetas de crédito o mis
préstamos personales o mis préstamos de nómina hasta el tope por puros consumos pequeñitos que no eran relevantes, pero pude haber prescindido de ellos, y de repente se presenta una emergencia donde necesito dinero para salir de esa situación, mis tarjetas van a estar hasta el gorro y no voy a poder acceder a ellas. Y voy a tener que buscar créditos con personas o con instituciones no honorables que me pueden llegar a cobrar hasta 300% de interés, si no es que más. O en muchísimos casos, en estos momentos de desesperación financiera, voy a terminar buscando cualquier opción que me puedo exponer incluso a que me roben mis datos, a que me pidan algún adelanto y terminen quedándose con ese dinero. Hay un montón de personas allá afuera que están esperando algún momento de desesperación económica para presentarse y no solo no ayudarnos, sino que empeorarnos la situación económica. Déjenme ver si hay por acá alguna pregunta o comentario. Me dice Paulina, muchas gracias. Nos dice, ¿el pago mínimo es el mismo que aparece en el pague para no generar intereses? No. De hecho, Paulina, lo ideal, y en todos los casos para la parte de tarjeta de crédito, es que cubramos justamente ese monto que aparece ahí, que dice pago para no generar intereses. Este es el monto más grande que tendríamos que cubrir, y evidentemente cuando nosotros estamos haciendo ese pago, el resultado es que los intereses de la tarjeta pues no los vamos a tener que cubrir porque estamos cumpliendo de manera pues, cabal con nuestras deudas. Ahora, el pago mínimo es el monto más chiquitito que te va a requerir el banco, que va a aparecer también ahí en el estado de cuenta. Ahí le pueden echar un ojo. Y luego el punto número 6, súper importante, nunca hay que pagar después de la fecha límite de pago. Nunca hay que atrasarnos con los créditos que tenemos, porque resulta que un día, un minuto, y siendo exagerado así, un segundo que nos pasemos de la fecha límite de pago, nos van a cobrar cargos moratorios, nos van a dar ahí un ajuste de comisión por no haber pagado a tiempo, que puede ir desde 300 pesos hasta más o menos 580 pesos por una vez o por un día que se me pase pagar a tiempo. Este dinero, esta comisión de 300 o de 500 pesos, además de que se suma evidentemente a nuestras deudas, se va a integrar al monto total y entonces también nos van a cobrar intereses por ese retraso, y adicionalmente nos va a afectar en nuestra calificación crediticia. Entonces hay que estar súper pendientes de todas estas fechas de pago. Y les diría, no solo en la parte de tarjeta de crédito, ahorita vamos a ver eso, pero también quienes tienen un contrato de internet o televisión por cable a su nombre, estas empresas también reportan a buró de crédito. Quienes tienen un plan celular también se reporta su comportamiento de pago a buró de crédito. Entonces, hay que siempre estar pendientes de las fechas de pago de todos los servicios que tengamos contratados para evitar que nos cobren recargos, que es muy molesto andar pagando, aunque sean 50 pesos, en el caso, por ejemplo, de televisión por cable e internet, hasta el tema de que pues si aparecen varias demoras o varios retrasos en nuestro historial crediticio, pues evidentemente eso nos va a afectar en el historial que tengamos y nos va a bajar nuestra calificación. Nos dice por acá, sí, muchas gracias a Malvina que nos está por aquí ayudando con estas puntualizaciones. Es correcto, sí, el pago para no generar intereses es prácticamente lo que gastamos durante el periodo en el que cortó la tarjeta, es decir, los 30 días previos a que haya cortado, y es pagar el 100% en este momento para que no paguemos nada de intereses. Es totalmente correcto. Muchísimas gracias por apoyarnos.
con ese comentario y que por favor ahí entre todos ayudémonos comentando en el chat. Si tienen alguna precisión, alguna pregunta, envíenosla con toda confianza. Ahora, ¿qué pasa si ya estamos hasta el copete con las deudas? Lo primero les decía, hay que tratar de pagar lo máximo que nos sea humana y económicamente posible. El punto número 2, hay que buscar la reestructura de las deudas. Les decía, ¿me pueden congelar los pagos? Sí los pueden congelar. Nos pueden ayudar en el caso de un préstamo de nómina, un préstamo personal. ¿Nos pueden renegociar las condiciones de mis pagos? Sí, también eso es factible. Se puede incrementar el plazo y al incrementar el plazo también se modificaría el pago mensual que yo estaría haciendo, esto estando conscientes. Evidentemente que me implicará terminar pagar más intereses, pero bueno, algo tendría uno que pagar ahí. Y entonces, en el tema de la reestructura es importante que siempre actuemos, les decía hace ratito, antes de que ya no podamos pagar. Cuando comencemos a sentirnos apretados, que ya me está siendo difícil hacer frente a mis compromisos crediticios, hay que buscar reestructurar las deudas con la finalidad de que recuperemos el control del pago. Cuando ya estamos 90 días atrasados, 5 o 6 meses, va a ser mucho más complicado que podamos tener nosotros la posibilidad de negociar con las instituciones financieras. Entonces hay que estar bien conscientes de que no actuemos cuando ya estemos con el agua hasta el cuello, sino antes. El punto número 3 de consolidar las deudas. Consolidar las deudas, en el caso de las tarjetas de crédito, funciona de la siguiente manera. Si yo tengo más de una tarjeta de crédito, que lo ideal no es andar juntando tarjetas por la vida, pero bueno, imagínense que ha habido casos que me han llegado a la página de Facebook de Cultura Financiera que me han comentado que tienen 9 tarjetas de crédito y en todas las tarjetas deben un montón. Y ahorita me gustaría estar viendo sus caras para que ver su cara de impresión. Yo siempre, la vez que me tocó ese caso, sí, yo me fui para atrás. 9 tarjetas de crédito y en todas había altas deudas, casi todas hasta el tope. ¿Qué se hace en este punto número 3 de consolidación de deudas? Yo voy a todos los bancos en donde debo y pido que me ayuden. Digo, no es una ayuda, sino pues todo es negocio con los bancos, acuérdense. Yo pido que las deudas de todas mis tarjetas, hablemos de estas 9, se junten en una sola tarjeta de crédito. Por favor, quien se acaba de conectar, si nos ayudas poniendo tu micrófono en silenciar, ahí hay una opción que trae un microfonito con una diagonal, ayúdenos poniendo su micrófono en silencio para que no se nos vicie la transmisión. Gracias. Y les decía, consolidar deudas. Yo llego con todas las tarjetas de crédito a uno de estos bancos en donde tengo crédito y les digo, júntame la deuda de estas tarjetas en una sola. Evidentemente, la idea es que en el promedio global de todas estas deudas juntas, lo primero que va a ocurrir es que pues, el pago de intereses va a mejorar. Es decir, pues yo tendré una tasa más favorable porque además yo le llevé más dinero al banco de alguna manera. Lo siguiente, si yo me ando volviendo loco con una sola tarjeta de crédito a veces, imagínense el descontrol que sería pagar 3, 4, 5 tarjetas, estar al pendiente de las fechas de corte, de la fecha límite de pago, etcétera, etcétera. Entonces, nos va a dar mucho mayor control y orden para salir adelante de lo que estamos pagando. ¿Por qué? Porque vamos a estar nada más atendiendo un solo problema en lugar de un montón de problemitas. ¿Cuál es el riesgo de la consolidación de deudas? Que en cuanto yo transfiero el saldo deudor de todas mis tarjetas a una sola, el resto de las tarjetas se quedan libres de pecado. Es decir, que pues prácticamente
están listas para volverse a utilizar. Y hay muchas personas que desafortunadamente cuando ven sus tarjetas vacías, pues se les antoja volverlas a sacar, a dar la vuelta al centro comercial. Y es un grave error porque pues entonces recién estamos resolviendo un problema cuando ya estamos generando otro. Entonces sí hay que estar bien conscientes que si tomamos esta alternativa de la consolidación de deudas, de manera inmediata liquidemos nuestras otras tarjetas o de verdad las escondamos por allá en el lugar más recóndito en donde sepamos que no las vamos a encontrar en un buen rato, al menos no hasta que salgamos de nuestras deudas. Y el punto número 4 es bien importante mencionarlo. Quizá algunos de ustedes han escuchado lo que es una quita, algunos no. La quita, así como su nombre lo indica, es cuando el banco le va a quitar un porcentaje a lo que debe. Es decir, si yo debo 100,000 pesos, yo voy con el banco y le digo, oye, hazme un descuento o una quita de cuánto puede ser. Podría llegar a ser hasta de 70% de lo que debo. Imagínense, está todo dar, aparentemente. Pero ¿qué es lo que ocurre? Si yo termino liquidando una deuda de 100 con 30,000 pesos, pues sí es un problema menos, pero resulta que la institución financiera a la que le debía va a reportar esto dentro de mi historial crediticio como un quebranto a la institución. Es decir, sí me pagó, pero me pagó con descuento, por lo tanto, pues no es el mejor pagador del mundo. Y esa marca negativa, al final, en nuestro historial crediticio, pues se va a quedar ahí entre 4 y 6 años, lo cual hará complicado que alguna nueva institución financiera nos quiera volver a prestar. Esta yo les diría que es la última de las opciones que deben de considerar, y si la aceptan, sea bajo la conciencia de que en el historial crediticio pues va a quedar ahí una mancha durante un tiempo. Y la última opción, y digo, y esto es lo más evidente, que también a veces cuando ya estamos en este círculo vicioso de las deudas nos cuesta trabajo voltear a ver, es que no volvamos a endeudarnos mientras estemos pagando algunas deudas. A veces ya estamos ahí bien preocupados pagando deudas y pagando, pero pues resulta que no se acaban porque seguimos también endeudándonos por aquí y por allá. Entonces hay que hacer mucha conciencia de este tema e insisto, les decía al inicio, tener nuestras deudas bajo control va a ser el primer paso para tener bienestar financiero. Luego les decía, entre 4 y 6 años van a desaparecer las deudas, hay que revisar el historial crediticio y hay que pues, poner un freno a los despachos de cobranza. Esto acá les enseño, esto es bien importante, este es el reporte de crédito especial. Una vez al año es totalmente gratuito acceder a este reporte de crédito. El buró de crédito, salvo lo que se dice de buró de crédito, no es ni bueno ni malo, ni sentimientos tiene. Es decir, es una lista en donde desde el momento en el que yo accedo a un crédito, se va a llevar un registro de mi comportamiento. Y cuando alguien nos dice, oye, te van a meter a buró, o que un despacho de cobranza te quiere amenazar de te voy a meter a buró, ustedes díganle, no, señor, usted no me va a meter a buró. Yo me metí solito a buró en el momento en el que acepté o solicité un crédito. Cuando yo ya tengo un crédito, en automático ingreso a esta lista de buró de crédito y les decía, si tengo televisión por cable y el contrato está a mi nombre, también reporta. Si tengo un plan celular, también reporta a buró de crédito. Todas estas instituciones, incluidos obviamente los bancos, piden o solicitan el servicio de buró de crédito o de círculo de crédito, que es prácticamente lo mismo, para que vayan
llevando este historial de nuestros pagos. Aquí podemos ver el historial de una persona que tiene un comportamiento extraordinario, todo está al corriente, pero obviamente si yo me atraso, les decía hace rato, un día en mis pagos, me va a aparecer ahí un signo de admiración. Si pasaron 90 días, va a haber un tachecito. Ahí es cuando muchas personas dicen, no, el buró de crédito es muy malo y es... Si yo no pago mis compromisos financieros de manera puntual, obviamente, pues es malo porque se va a reflejar ahí. Pero tener historial crediticio es muy, muy bueno e ir formando y construyendo el historial crediticio de la mejor forma posible va a ser extraordinario porque nos va a permitir acceder a nuevos créditos en el futuro. Si yo quiero comprar después o tramitar un crédito hipotecario para un departamento o una casa, me va a ayudar muchísimo tener un reporte de crédito con un buen comportamiento. Lo mismo para adquirir un automóvil, lo mismo para tener una nueva tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, es muy bueno, es muy útil que esto se vaya midiendo y que nosotros vayamos siendo responsables para que entonces podamos decir con toda certeza que el buró de crédito es bueno porque es mi buró, mi historial, mi comportamiento y esta idea pues se vaya disipando de que es malo. ¿Es malo el buró? Pues sí, cuando nosotros no pagamos, pues ahí se ve qué andamos haciendo en este sentido. Y les decía, al menos una vez al año, quienes tienen hoy créditos o han tenido créditos de manera reciente o en los últimos años, ingresen a la página o llamen también a la Conducef para que les proporcionen una vez al año sin ningún costo su reporte de crédito especial. ¿Para qué sirve además de que nos va a permitir ver que todo esté en orden con los pagos que hemos hecho? Para asegurarnos que nadie nos haya robado la identidad para pedir algún crédito a nuestro nombre. Muchas veces hay casos de personas de robo de identidad en donde se van a algún banco, se van a alguna empresa hipotecaria y sacan créditos, imagínense, créditos hipotecarios a nuestro nombre y resulta que nosotros ni por enterados estamos de que andamos pagando una casa y cómo nos pudiéramos enterar, pues a través de la revisión de este reporte especial de crédito. Nos dice por acá, Malvina, me acaba de llegar que yo autoricé un cobro de 250 o más, no recuerdo el monto en mi tarjeta de crédito, el cual no autoricé. Dice, si lo tenía con anterioridad, pero ya no lo renové, lo hicieron de manera automática, es cada mayo. Es precisamente para que, ajá, pues ahí tendrás que checar, Malvina, con la institución financiera directamente de que se te haga el reembolso de este pago recurrente, si era un pago directo con la institución, y si no, con quien corresponde que se haga el pago, pues que haya ahí un retorno sobre ese tema. Y sí es importantísimo que estén revisando este historial crediticio una vez al año y hay otra cosa también que se llama alertas buró. Las alertas buró son igual, es un servicio que se da de alta sin costo, en donde si alguien solicita revisar su historial crediticio, les va a llegar un correo electrónico de quién lo solicitó y ustedes van a poderse dar cuenta si no están pidiendo ningún crédito ahorita, pues nadie tendría por qué tampoco estar revisando su historial. Entonces tomen todo el control sobre este tema, es súper importante que estén al pendiente y créanme que les va a ayudar muchísimo para tener una mayor tranquilidad en lo que respecta al tema económico. Vamos a seguir con la parte del presupuesto. Este es bien importante porque va a ser la base de conocernos financieramente hablando. Hay que hacer un presupuesto, hay que saber cuánto dinero ganamos al mes y cómo lo distribuimos. Muchas veces, así como llega el dinero, empezamos a hacer pagos, la renta, el gas, la luz, el internet, el celular, si le pagamos a un contador, el contador, los Ubers, alimentación, un montón de cosas, pero no sabemos exactamente cuánto dinero se nos va al mes en cada uno de estos rubros
y por lo tanto tampoco sabemos en dónde podemos hacer ajustes. Aquí les muestro una gráfica muy científica de qué es lo que pasa cuando nos enteramos o nos atrapamos a nosotros mismos gastando en cosas que no debemos. Luego no es que nadie se gaste nuestro dinero o que nos den mal el cambio. La gran mayoría de los casos, cuando hacemos un presupuesto, nos damos cuenta cómo solitos nos andamos ahí metiendo el pie en temas financieros. Algunos puntos que se deben considerar para hacer un presupuesto. Hay que checar, idealmente hay que comenzar haciéndolo en una hoja de papel. Esto siempre ayuda mucho para hacer mayor conciencia de nuestros gastos. Si son re buenos para usar el Excel, háganlo en Excel, también puede funcionar bastante bien. Y comiencen por anotar dos líneas, es decir, una ingresos, toda la lana que cae durante el mes, y en la otra egresos, toda la lana que sale. Punto número 2, hay que anotar cuáles son los ingresos fijos. Si yo tengo quincena, si me pagan por semana, si me pagan por mes, una cantidad fija y ya la tengo identificada, pues ahí hay que ponerla. Y si a lo largo del mes o en algún momento del año yo tengo algunos ingresos adicionales, también hay que anotarlos en esta lista. La parte de egresos, y esta es la más importante, hay que anotar todos los gastos mensuales que tenemos y que a veces incluso ni siquiera recordamos de cuántos son o cuáles son. Y hay que empezar a hacer memoria y sobre la marcha hay que ir agregando secciones a esta lista porque nos vamos a ir dando cuenta de algunos gastos. Pueden poner ahí la parte de hogar. En hogar puede entrar todo el tema de compras que se hacen durante el mes para artículos de limpieza, para cualquier reparación que se hace en el hogar, etcétera, etcétera. Si pagan renta, también la renta va a ser un rubro de su presupuesto. Todo lo que se gastan en servicios, es decir, internet, televisión por cable, agua, luz, teléfono, gas, etcétera, etcétera. Diversión, y aquí se van a ir para atrás cuando se den cuenta o cuando ustedes tomen control de su situación financiera, que muchas veces, y en especial durante los fines de semana, traemos nosotros pues la cartera abierta para lo que venga. Entonces, de repente, cuando anoten ustedes cuánto se les va en un fin de semana en temas de diversión, van a poder decidir si es una cantidad elevada, si es una cantidad pequeña, si pueden hacer un ajuste, pero necesitan anotarlo y estar conscientes de cuánto es. En ropa también, transporte, es bien importante la parte de transporte, cuánto se nos va al mes en temas de gasolina, en temas de autobús, de pecero, de metrobús, etcétera. ¿Cómo se mueven ustedes para ir de un punto a otro? Aquí entraría también la parte de Uber, que de repente estas aplicaciones pues ya nos ayudan un montón, pero también de repente nos atrasan económicamente si las usamos de forma indiscriminada. Hay que anotar las deudas también para ver cuánto de deudas estoy ahorita pagando, e idealmente si ya están ahorrando, también hay que poner la parte de los ahorros. Punto número 4, hay que dejar un punto para anotar todos los gastos vampiro, que todos los gastos vampiro se refieren a todas aquellas pequeñas cosas en las que gastamos todos los días que van sumando unas cantidades estratosféricas. Chequen ustedes ahí cuánto se gastan y en qué gastan diariamente. Y luego los gastos importantes, ¿qué viene el siguiente mes? ¿O qué viene dentro de 2 meses? Hay muchos gastos grandes que nos toca hacer a lo largo del año, que a pesar de que son gastos recurrentes, a veces nos damos cuenta de que los tenemos que hacer ya que falta una semana. Y obviamente nos sacan de balance financiero. Si yo no tenía previsto a lo mejor gastarme 5,000 pesos en el seguro de mi automóvil el próximo mes y me acuerdo 3 días antes, me va a desequilibrar económicamente. Entonces hay que ir anotando en este presupuesto cuáles son los gastos grandes, importantes que vienen en camino para que también vayamos nosotros preparándonos para esos gastos.
¿de qué nos va también a servir el presupuesto? Cuando anotemos el sueldo que hoy tenemos o los ingresos que tenemos derivados de diferentes actividades o diferentes rubros, si yo les decía hace rato, si yo me doy cuenta que se suman los 10,000 pesos de sueldo, pero resulta que de egresos de todos los gastos que ya anoté suman 13,000 pesos, incluir las deudas, pues algo no está bien. Y la intención entonces será, y el reto será revertir eso para que lleguemos a un punto en el que mi sueldo sea mayor a mis gastos. Cuando yo logre bajar y me dé cuenta que ya gasto 9,000 y gano 10, esos 1,000 pesos de diferencia, entonces los puedo destinar sin ningún problema al ahorro. Pero es importante que nos conozcamos perfectamente bien y eso se va a lograr a través de elaborar este presupuesto. Y muy importante, el presupuesto, una vez que ya lo empezamos a hacer, pues hay que quererlo mucho, hay que cuidarlo y hay que respetarlo. Y eso es lo más importante. Si yo ya anoté cuánto me debo de gastar en cada uno de estos temas y me termino gastando el doble o el triple, pues entonces no nos va a servir de mucho tener el presupuesto. Luego vamos aquí, me dicen, las alertas, hola Olivia, las alertas las puedes activar ahí en la página de Buró de Crédito, www.burodecredito.com.mx, si no me equivoco, chéquenlo. Y de igual manera, ahí se podría revisar el historial crediticio y si no, también hablando a la UCEF. Esta reunión está siendo grabada. Sí, aquí nos avisan. Denme un segundo. Ya me estoy escuchando yo acá. Bueno, vamos a seguir. Entonces estamos por acá con la parte del presupuesto. Hay que respetarlo. De nada nos va a servir que lo estemos registrando si nada más no le hacemos caso. Denme un segundo porque por aquí ya no estoy escuchando. Sí, yo también escucho mucho eco. Denme un segundo. A ver, ya, mejor. Denme un... Belén, si nos ayudas deteniendo la grabación o si alguien le dio grabar la sesión, les agradeceremos muchísimo que detengan porque el audio se está distorsionando. Ay. A ver, ¿ya? No. Creo que Belén me parece aquí que aquí. Nos ayudas poniendo en silencio el micrófono, por favor. También te lo agradeceré.
Sí, ayúdenos con eso, por favor. Porque sí, aquí seguimos escuchando. Ahora, ¿ya? No. A ver, creo que ya. Listos, les agradezco mucho. Ya estamos otra vez. Perfecto. Ok, vamos a continuar. Muchísimas gracias. Hay que hacer una revisión y una planeación semanal del presupuesto. Hay que empezar por ahí. Eso es bien, bien importante que en los primeros días, en las primeras veces que hagamos el presupuesto, vamos a tenerlo que estar revise y revise con la intención de poder hacer los ajustes que sean necesarios y que también nos demos cuenta de que va a haber un montón de gastos en los que no nos habíamos puesto a pensar y que sí son importantes y son bien frecuentes a lo largo del mes. Yo les cito un ejemplo, en mi presupuesto de repente, pues este mes tuve que anotar gastos de tintorería, tuve que anotar una salida de fin de semana que no estaba prevista, pero pues ya la tuve que agregar. Y cuando yo ya voy haciendo todos estos gastos, anotando todos estos gastos, puedo ver también en dónde recortar para cubrir otras cosas importantes. Digo, es un tema ya muy cotidiano, pero que seguramente a muchos les pasa. Igual, si voy a lavar la ropa y me doy cuenta de que ya se acabó el detergente, pues entonces será un gasto que tendré que cubrir. Así que sí hay que revisar el presupuesto, hay que empezar por hacer un presupuesto. Les recomiendo que los fines de semana por la tarde, quienes ya generalmente estén descansando ese día, el domingo en la tarde antes de iniciar la semana es un muy buen momento para que puedan comenzar a ordenar y a programar sus gastos de los siguientes días. Vamos a hablar de los gastos vampiros. Les decía hace rato, gastos vampiros son todas aquellas cosas que se van chupando nuestro presupuesto, que parecen gastos pequeñitos y que dice uno, no, esto de verdad no es nada relevante, hasta que nos damos cuenta que sí son cosas relevantes. De repente dice uno, sí, dices, nada, con 20 pesos que de un café, ay, pues 20 pesos no son nada. O unos chicles, 15 pesos o 10 pesos de unos chicles, no son nada. Pero cuando vamos sumando todo esto por semana y luego por mes y luego por año, nos vamos a dar unas enormes sorpresas de lo que podemos llegar a gastar en esos gustos que, insisto, sí, es parte de lo que trabajamos, obviamente, pues es para consentirnos y para tener ahí algunos gustos, pero cuando andamos apretados de dinero, nos sirve identificar en dónde están toda esta lana que a veces nos falta para ver en dónde podemos hacer algunos ajustes si es que no queremos recortar al 100, y eso es muy válido. De hecho, nunca les recomendaré que se deshagan al 100% de sus gastos vampiro, porque pues son parte de la razón de nuestra alegría en muchos aspectos, ¿no? Entonces sí se pueden ajustar para poder obtener ahorros de ahí. Alguien creo que se acaba de conectar o acaba de activar su micrófono. Si nos ayudan, por favor, poniendo su micrófono en silenciar para que no se nos vicie el audio. Está bien interesante este gasto. Este gasto es de café. Para quienes son ahí bien cafeinómanos y que además les guste este café que es caro y te dicen por tu nombre y te apapachan llegando a la cafetería. Imagínense que este café, que es el más caro de esta cafetería, cuesta 82 pesos. Hay personas que de lunes a viernes se echan uno de estos así religiosamente, si no es que hasta dos, y a la semana serían 410 pesos. En un año son 21,320 pesos únicamente de este café, sin agregar galletas o panes o ningún otro asunto en particular. Nada más este consumo de café. Sale el siguiente punto, y este se pone más interesante. Quienes tienen ahí trabajo de oficina o han trabajado en oficina, se podrán dar cuenta también de que diariamente se gastan un montón de cosas
que, insisto, parecen cosas pequeñitas de repente, pero cuando las vamos sumando, se vuelven unas cantidades espectaculares. Si alguien acostumbra los viernes a echarse unos chilaquilitos, que no están tan caros, estos, como se pueden dar cuenta, son 4 veces al mes, luego los miércoles se van por un tamalito y un atole, o otras 4 veces al mes, 20 veces al mes el cafecito con el nombre, que este es el café del más económico que hay en esa tienda. Prácticamente estamos hablando que es un café de lunes a viernes. Si trabajan en una oficina o en una asociación y acostumbran a dar cooperacha para el pastel, pues también cuenta la cooperacha para el pastel. Digo que esa nunca la dejen de dar en donde quiera que estén, porque pues luego van a decir que son bien codos y ya no les van a comprar pastel a ustedes cuando les toquen. Todo lo demás sí lo podemos ajustar. Si de repente acostumbramos algún medio de transporte en especial, como es, no sé, bicicleta, transporte público o incluso nuestro propio carro, pero de repente nos levantamos tarde y lo más cómodo, rápido sería pedir un Uber o cualquiera de estas aplicaciones, pues también es una lana ahí que vamos a ir sumando. Y muchas veces nos sucede, y esto es un efecto que nos da el día de pago, que cuando llega la quincena o nos cae algún pago, pues sentimos que podemos gastar más, como que nos envalentonamos y empezamos a incrementar nuestro nivel de vida, que digo, eso nos dura 2-3 días, y terminamos gastando por ahí en cosas que generalmente no haríamos. Todo esto suma en un año 25,320 pesos. Es un dineral, y si se dan cuenta, pues son cosas en las que sí pudiéramos nosotros caer si analizamos diariamente en qué estamos gastando. Por ahí hay alguien que está con su micrófono activado. Si nos ayudan, por favor, silenciando sus micrófonos ahí en la parte izquierda inferior de su pantalla, les aparece un micrófono con una diagonal. Por favor, píquenle en silenciar, por favor, porque los estamos por aquí escuchando ahí un ruidito. Muchas gracias. Otro ejemplo de gastos vampiro, este no está tan gandalla, pero de todas maneras se puede acercar un montón a su realidad. Quien se compra sus galletas o su pan para su café, porque si se toman el café solito, pues no sabe igual, 36 pesos por 3 veces a la semana. Hay un gasto que es un enorme gasto vampiro y que además contamina, es el tema de las botellitas o botellotas de agua. Aquí nada más ponemos 2 botellas de agua a la semana, son 24 pesos por semana. Luego el cigarro suelto después de comer, quienes fuman y acostumbran a comprar el cigarro suelto, pues también es un gastote, porque un solo cigarro te cuesta 5 pesos, sale bastante caro. Por semana 25 pesos, hay quienes en la tarde pues se les baja la presión según dicen, y se tienen que comprar una coquita, pero como la coquita sola no es suficiente, pues también se compran unas papas. Y así vamos sumando un montón de gastos. El café, les decía, diario otra vez, 5 veces por semana. Y hay quienes, pues los jueves hay promociones de helados 2x1 y entonces se van a comprar su helado. Y resulta que ahí también es otra la nota. Aquí es un ejemplo, pues ya mucho más mesurado, sin embargo, no por eso es menor, de 13,480 pesos al mes. Ustedes tienen que ir identificando y encontrando cuáles son sus principales gastos vampiro para que los puedan empezar a atacar. Ya que los identificaron, hay que empezar, bueno, punto número 1, hay que empezar a registrar todos nuestros gastos diarios, porque aunque pudiéramos tener una idea de en qué gastamos, se van a llevar la sorpresa de que muchas veces se nos pasan un montón de cosas. Y cuando ya empezamos a notar todos los días, todos los días, vamos a ir descubriendo cosas bien interesantes respecto a cuáles son nuestros gastos vampiro. El punto número 2, hay que sentarnos, les decía, al final de la semana, y hay que revisar en cuál de estos gastos vampiro se me está yendo la mayor parte de nuestro sueldo. Hay personas que sus gastos, estos pequeñitos, como los ejemplos que ya vimos, llegan a representar en un mes de sueldo hasta un 20% de los gastos. Va a ser bien complicado
que logremos tener estabilidad financiera cuando los gastos vampiro, pues obviamente se están chupando todo nuestro presupuesto o un porcentaje tan grande como podría ser el 20%. Luego, el punto número 3, y esto es súper importante y esta es la clave. Ya que yo identifique exactamente cuáles son todos estos gastos, el siguiente punto es hacer recortes. Y les decía, no hay que ser extremistas, sino hay que decir, nunca en la vida volveré a tomarme un café ni una coquita. Pues porque son cosas que nos gustan y pues también se vale apapacharnos con lo que sea que nos agrade. Más bien hay que pensar estratégicamente, y les decía ahorita, ok, en la parte de los cafés, que es un ejemplo muy frecuente, si yo me tomo 20 de estos al mes, que sería prácticamente uno de lunes a viernes, decir, ok, ahora a lo mejor nada más me voy a tomar 3 a la semana en cafetería y los otros 2 días voy a preparar mi café o voy a empezarme yo a hacer un café buenísimo, voy a comprarme una cafetera, que hay cafeteras que cuestan 280 pesos, un termo que cueste 100 y un medio kilo de café que me cueste 120. Y estoy dando ejemplos ahorita al aire. A lo mejor sí parece un gastote en ese momento, pero cuando nos demos cuenta que con esas 3 compras, mi café de todos los días, ya incluso incluyendo el agua purificada, me va a salir a lo mejor en 12 pesos, así y eso, y digo, se me hace muy caro, yo he hecho un cálculo y más o menos en esas condiciones la taza te viene saliendo como a 7 pesos o el termo. Entonces, cambiar o sustituir ese gusto, que es el gusto por el café, y empezar a prepararlo en casa. Y si no queremos prepararlo en casa, entonces decir, ok, si me tomo 2 cafés menos a la semana, puedo sobrevivir, y si su respuesta es afirmativa, pues entonces ahí puede haber un ajuste. Imagínense, ya ahí redujimos 2 cafés. Esos 2 cafés, que pónganle que cuestan 25 pesos, implicarían 50 pesos a la semana. Si me tomaba 3 coquitas a la semana y le resto una, que cuestan como 13 pesos, ya llevamos 63 pesos a la semana que nos estamos ahorrando, además sobre cosas que yo ya sé que sí las puedo pagar, porque además ya las estoy viendo, o sea, ya me las gasté, no es como que las esté preparando. Estos 3 ajustes o estos 2 ajustes en estos gastos, menos 2 cafés y menos una coquita semanales a lo largo de un año, representan 3,276 pesos de ahorro. Suenan bastante buenos para hacer un montón de cosas. Ahora, si nos vamos a hacer un barrido integral de todos los demás gastos vampiros que tenemos día con día, nos vamos a dar cuenta que nuestra capacidad de ahorro va a poder incrementarse de forma considerable. Y el punto número 4, y que es bien importante que también lo tengamos en consideración, es que cuando ya hayamos pasado por el proceso de recortar nuestros gastos, inmediatamente ya que identificamos cuál es la cantidad que puedo yo reducir, ese monto lo destinemos al ahorro de forma inmediata. ¿Por qué? Porque si yo nada más dejo de tomar café y ese dinero no lo destino al ahorro o a incrementar mi ahorro, se me va a empezar a ir en otros gastos. Y obviamente, pues vamos a seguir en la misma situación. Entonces sí es súper importante que estemos bien atentos a cuáles son nuestros gastos vampiro, que los registremos, revisemos cuál es el que está así más gandalla de todos, recortemos en dónde queramos recortar. Igual ustedes me dicen, ¿sabes qué? Pues el café a mí no me lo toca, y ese me lo seguiré gastando. Pues está bien, es una decisión personal, pero hay que sí, pues tratar de ajustar en algunos otros rubros, especialmente, de verdad se los digo con toda la mejor intención, especialmente para quienes hoy en día sientan que están apretados de lana. Si pueden hacer ajustes ahí, se les va a hacer mucho más sencillo, ya porque ya identificaron, ya vieron en dónde pueden ajustar. Estas son algunas aplicaciones para su teléfono. Si no quieren andar con su Excel o con su cuaderno
para todos lados, anotando todos sus gastos vampiro. Pueden descargar alguna de estas aplicaciones en su celular y llevar el registro permanente cada vez que van al Oxxo, cada vez que van a la tiendita, que se compran un jugo, lo que sea, abren su teléfono y registran ahí el gasto. Esto está muy padre porque de forma automática, como pueden ver en la imagen de la derecha, les va a ir acomodando en una gráfica de pastel o en otro tipo de gráficos los porcentajes que se les están yendo en cada uno de los gastos que realizan. Y va a ser súper importante que tengan en cuenta que van a tener mucho mayor control al momento de gastar. Una recomendación es que la aplicación que decidan bajar la coloquen en el escritorio de su celular a un lado de la app que más abran todos los días. Puede ser Facebook, puede ser Instagram. Si tienen la aplicación del banco, pónganla ya a un ladito para que entonces de manera pues, frecuente estén viendo que está la aplicación ahí y no se les olvide, porque luego pasa que se descarga esta aplicación, la usamos 2, 3 veces nada más y al final resulta que pues no la volvemos a pelar y obviamente pues, la idea es que podamos aprovecharla al máximo estas aplicaciones. La de Finerio y Fintonic que aparecen ahí en la pantalla son para vincular cuentas de débito o de crédito y en automático van registrando cada vez que ustedes pagan con su plástico. En estas aplicaciones se registra el movimiento y en automático se va a una categoría, lo cual pues les facilita todavía mucho más la vida para identificar en qué se les va los gastos que hacen con sus tarjetas. Vamos a ver por acá si hay alguna pregunta. Ok, aquí están las aplicaciones. Entonces, chequen las otras, Monify, Money Lover, Wally, son aplicaciones que son para registro de gastos de manera manual, es decir, todo lo que hagan con efectivo, si van hacia, les decía, Oxxo, tiendita, etcétera, etcétera, ahí las pueden ir cargando. Entonces, pueden funcionar bastante bien siempre y cuando pues les den un uso frecuente y cada tanto tiempo estén revisando su aplicación para ver cómo van esos gastos vampiro. Acciones inmediatas para reducir gastos. Cuando ya decimos, me urge bajar mi nivel de gastos, ¿en dónde de dónde saco dinero? Las aplicaciones móviles es un tema frecuente que podemos revisar. ¿Cuáles apps estoy pagando? Si las uso, si no las uso, puedo cancelar la suscripción sin ningún problema. Lo mismo con el tema del streaming. Pasa muchísimo que ya tenemos 1000 servicios de Netflix, Amazon, Spotify, un montón de cosas. Si ahorita andan apretados de lana, lo mejor es recortarlas en este momento, porque además es muy fácil que luego las pueda volver a contratar. El gimnasio también, en el caso, insisto, estos son ya casos extremos. Si estoy bien apretado de lana, pues a lo mejor es momento de, si yo pago la mensualidad del gimnasio, pues la siguiente o las siguientes meses dejarlo de pagar y buscar alternativas para hacer ejercicio en mi casa, en un parque, etcétera. Esto otra vez con la intención de que de forma inmediata podamos reducir gastos. La lista del súper, hay que comenzar a hacer una lista, a identificar cuánto y cómo estamos gastando con el supermercado. Y si nunca vamos al súper, pues también es un excelente momento de comenzar a hacer integrar este hábito a nuestra vida porque nos va a ayudar bastante a tener bastante control. Y les decía, los gastos vampiro, pues también obviamente nos van a ayudar muchísimo. A lo mejor este mes o en los próximos 2, 3 meses los podemos recortar al 100% con la intención de recuperar nuestra estabilidad financiera. También hay que checar cuánto estamos pagando de internet, de cable, de telefonía celular, de tarjeta de crédito. Si es el servicio el mejor y con el mejor precio, nos quedamos ahí. Si ya hay nuevas empresas, nuevos servicios con mejor atención, hay que cambiarnos a ellos. Incluso hay muchas veces que nuestras propias compañías celulares o de internet ya tienen paquetes más económicos y con mejores condiciones.
que el que nosotros contratamos hace 3, 4 años y andamos ahí pagando de más porque no nos damos a la tarea de investigar esto. Y en la tarjeta de crédito lo mismo, ya hay tarjetas de crédito que te dan mejores condiciones de puntos, de promociones, económicamente pagas menos intereses y podemos tener esas tarjetas y andamos por ahí con unas tarjetas que quizá no sean las más económicas. Esto es bien importante que lo recordemos siempre. Aquello que compremos que no necesitamos eventualmente terminará siendo pues un problema y tendremos que terminar incluso hasta vendiendo cosas que sí necesitamos para salir adelante. Ahora sí, vamos a ahorrar. ¿Qué es lo que pasa con el tema del ahorro? Muchísimas veces terminamos no ahorrando porque no tenemos una dirección, no sabemos hacia dónde vamos. Y empezamos a ahorrar, y si ahorramos para ver qué se nos ofrece, bueno, voy a ahorrar dinero para ahí cuando salga algo, pues siempre nos va a salir algo. Si yo ahorro 20 pesos ahorita en la mañana y en la tarde pasa el señor de los elotes, pues obviamente si veo ahí mis 20 pesitos mal acomodados, pues van a terminar en manos del señor elotero. Y si vamos guardando nada más el dinero por guardarlo sin tener un rumbo fijo, va a ser muy probable que terminemos fracasando en nuestro intento de ahorrar. Imagínense que ahorrar sin un objetivo es como si nos saliéramos a la calle sin rumbo fijo a caminar. Pues eventualmente nos vamos a cansar, nos vamos a distraer, se nos va a antojar algo y al final del día, si duramos 10 horas, 11 horas caminando sin rumbo fijo, vamos a terminar sin llegar a ningún lado, vamos a terminar cansados, hartos y hasta gastados, pues porque no está sencillo seguir una caminata tan larga. ¿Qué tenemos que hacer para tener efectividad al momento de ahorrar? Y eso también, todo esto que estamos platicando, todo es anotarlo, hacer listas, hacer Exceles y hacer planes, hacer proyectos de vida. Todas las metas, al final, realmente todas las metas que podamos tener se van a vincular casi todas a un tema financiero. Si yo quiero viajar, necesito pagar el viaje. Si yo quiero una casa, necesito pagar la casa. Si quiero tener un negocio propio, lo mismo. Si quiero estudiar un posgrado o una licenciatura, necesito dinero. Entonces hay que ver cuáles son esas cosas que queremos hacer. Y muchas veces nos pasa que queremos un montón de cosas en la vida, pero no nos hemos atrevido a hacer un plan para alcanzarlas, como que ahí nos quedamos nada más en la parte del deseo y nos falta eso aterrizarlo a un plan y a una estrategia. Entonces hay que anotar qué queremos hacer en nuestra vida. Muchas personas, y me incluyo, luego queremos hacer viajes al extranjero, a destinos exóticos, pero no nos hemos sentado a anotar, y es esto aquí a donde vamos. Primero, la meta, este es el viaje a un destino exótico, ¿no? El plazo, ¿cuándo nos queremos ir a ese destino? Pónganle el nombre que quieran, Japón, Vietnam, las Barrancas del Cobre, en el tren de lujo. ¿Cuándo nos queremos ir? ¿En qué plazo queremos cumplir ese sueño? ¿Y cuánto cuesta ese sueño? Hay que empezar a averiguar desde ahorita cuánto nos va a costar. ¿Nos escuchan por ahí todos? Ah, perfecto, gracias. Luis, no sé si puedes checar ahí, gracias. Perfecto, Raúl, Olivia, Malvina, mil gracias por confirmar. Hilda, gracias. Magali, gracias por confirmar que sí nos están escuchando. Denme un sí, ya aquí ya los perdí por completo, permítanme. Ah, no, sí, la presentación la quité, discúlpenme, ya está aquí de regreso. Entonces les decía, para agarrarle cariño al tema del ahorro hay que definir primero para qué queremos ahorrar y hay que hacer una lista. ¿Cuáles son las metas de corto plazo, las que necesito y quiero cumplir en las próximas semanas, en los próximos meses, incluso hasta en el próximo par de años? Hasta ahí serían las metas de corto plazo. Metas de mediano plazo, a partir de 3 años y hasta 5 años estaríamos considerando el mediano plazo. ¿Qué quiero cumplir en ese tiempo? Y metas de largo plazo, estaríamos hablando de 6 años
en adelante. Todo eso hay que anotarlo si realmente queremos llevarlo a cabo. Ya que sabemos en cuánto tiempo lo queremos cumplir y cuánto nos cuesta, lo siguiente es identificar cuánto podemos ahorrar de manera quincenal, de manera mensual, y eso nos va a aterrizar también en la realidad. Si es factible cumplir en el plazo que me propuse mi meta o si necesito modificar las variables. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues si yo me pongo de plazo ahorrar 500,000 pesos para el enganche de mi casa, ahorrarlos en 2 meses, pues a lo mejor no, mi capacidad no me va a dar para ahorrar 250,000 pesos mensuales. Entonces, hay que revisar cuánto sí podemos ahorrar mes con mes para cumplir las metas que nos propongamos. Y hay que automatizar el ahorro. Es súper importante que automaticemos el ahorro, es decir, programemos que esa cantidad que ya identificamos que podemos ahorrar se vaya de manera inmediata a una cuenta de ahorro e inversión. Y hay que buscar idealmente que el dinero genere rendimientos, que crezca, que nos dé una ganancia por tenerlo ahí guardado. Si nada más estamos guardando el dinero en nuestra casa, el primer riesgo es que nosotros solitos nos lo gastemos porque lo tenemos a la mano. Nos lo pueden robar, puede haber ahí alguna situación en la casa que se inunde o lo que sea y hasta ahí llegó el dinero, o en el peor de los casos, o en el caso más técnico más bien, el dinero a lo largo del tiempo va perdiendo su poder de adquirir cosas. Si yo me espero 5 o 6 años con el dinero ahí guardado en un cajón, obviamente ya voy a poder comprar menos cosas en 5 años que las que compro ahorita. Imagínense que en el año 2000, cuando las papas Sabritas costaban 4 pesos, hubieran dicho en el 2000, voy a guardar 4 pesos para comprarme unas papas Sabritas en el año 2019. Y ahí los guardaron en un cajón sus 4 pesos. Y es el día de hoy se acuerdan que tienen ahí sus 4 pesos, los sacan, se van al Oxxo para comprarse sus papas Sabritas y le dicen al señor del Oxxo, deme las papas, y le sacan los 4 pesos. ¿Qué les va a decir el señor? Pues así, ¿no? Se va a poner como, no te alcanza para comprar las papas. ¿Por qué? Pues porque hoy en día ya las papas cuestan más o menos de 12 hasta 15 pesos las podemos encontrar. El dinero guardado en casa va a ir perdiendo su poder de comprar cosas, va a ir perdiendo su valor y es importante que encontremos mecanismos que nos permitan hacer que el dinero, por tenerlo ahí guardado, nos esté dando una ganancia o rendimiento. Y ahorita justamente vamos a ver en dónde se puede hacer esto. Vamos a invertir y con esto ya estamos acercándonos al cierre de esta sesión. Hay que hacer crecer los ahorros y estas son algunas opciones que ustedes pueden revisar. La primera es CETES. Hay una página que se llama CETES Directo. Anótenla y échenle un clavado. Si tienen Afore, pueden hacer aportaciones voluntarias, que aquí les recomiendo que estas aportaciones las consideren como muy, muy larguísimo plazo. Y le estoy hablando, o sea, que para no tocarlas, al menos en unos 10 años. Hay fondos de inversión. Quien tenga caja de ahorro en su trabajo lo puede checar. Los seguros de vida actualmente te permiten ahorrar, además de tener protección, puedes ahorrar. Y ya para quienes son más arriesgados, que eso requeriría todo un curso completo, pues pueden comprar también acciones. Estas son las opciones de inversión a plazo fijo y de perfil pues más conservador, es decir, con un riesgo pequeño, con el menor riesgo de todas, en donde pueden ustedes revisar invertir. Lo importantísimo en el caso de CETES Directo, que ahí lo están viendo en la pantalla, es que pueden empezar con 100 pesos, es decir, desde 100 pesos ya pueden ustedes ser inversionistas. Tiene una opción que se llama Tandacetes o ahorro recurrente, en donde estos 100 pesos, 150, 200 pesos ya los pueden ustedes domiciliar para que de manera quincenal o mensual se vayan automáticamente a invertirse, les dan una ganancia pues que está bastante decente para hacer una inversión fija. ¿Qué significa que sea de plazo fijo? Ustedes van a saber desde el inicio, la plataforma les va a decir, ok, si tú metes 100 pesos, en 30 días yo te voy a regresar
2 pesos. Ya van a saber de antemano cuánto van a recibir de ganancia y ustedes van a elegir el plazo. Pueden ser 30 días, pueden ser 90 días, pueden ser 6 meses o puede ser hasta máximo 1 año. Y el monto, les decía, inicial para arrancar son 100 pesos, los cuales pues, son bastante realistas y ya no son estas inversiones millonarias que antes pues teníamos o que conocíamos, que decían, empieza a partir de 150,000 pesos si quieres. Entonces hay que ir checando estas alternativas, hay que informarnos perfectamente bien y hay únicamente que invertir en aquello que conozcamos perfectamente bien. Si no están al 100% informados, si tienen dudas, no arriesguen su dinero, porque por ahí hay una frase célebre que dice que invertir en lo que no conoces no es invertir, sino es apostar. No sabemos qué es lo que va a pasar. Y aquí hay 3 cosas. Cuando alguien se acerque con ustedes y les prometa, les diga, oye, dame 10,000 pesos para una inversión que está buenísima y no tiene riesgo, ahí es una gran mentira. Todas las inversiones tienen riesgo. Esa es la primera mentira en la que ustedes nunca deben de caer. Si alguien les dice, no, esto no tiene riesgo, les mienten. Hay inversiones como estos ejemplos que estamos viendo, donde el margen de riesgo es súper pequeño. Les estoy hablando en el caso de CETES, pues existe prácticamente desde los años 70 y siempre ha pagado pues lo que se ha previsto. E insisto, tampoco no por eso quiere decir que pues, yo sea un promotor de esta empresa, sino que les doy alternativas en donde puedan ustedes sentirse más tranquilos y más protegidos. Otra gran mentira de quien les quiera volar su lana es que van a hacerse millonarios en unos días. Les van a decir, oye, dame 10,000 pesos y te voy a regresar el 300% en un mes. Es una grandísima y enorme mentira. Nadie les puede dar tanto y quien se los pudiera dar, en caso de que fuera cierto, imagínense que el riesgo sería de 80-90% de perder su dinero. Entonces, hay quienes les dicen, te regreso muchísima ganancia con 0 riesgo y en plazos bien cortitos. Sí, a lo mejor si yo invierto mi dinero a 20 años, pues puedo obtener un rendimiento, una ganancia, sí, a lo mejor hasta del 100, hasta del 150% de lo que invertí, pero estamos hablando de a 20 años, no de a 2, 3 meses. Entonces hay que identificar esas cosas para que ustedes se protejan muchísimo, porque cada vez desafortunadamente hay más vividores que andan buscando bajarle su lana a la gente y les pintan escenarios ideales, maravillosos, en donde terminan volándoles su lana. Y obviamente no se trata de eso. ¿Qué necesito para empezar a invertir? Hay que definir qué clase de inversionista soy. Si yo soy muy nervioso, muy aprensivo, constantemente me preocupa todo lo que está pasando en el país, en mi entorno, no estoy seguro si voy a seguir en mi trabajo, etcétera, etcétera. Una inversión como las que les platicaba ahorita de CETES les puede funcionar bien porque es una inversión, les decía, de plazo corto, con rendimiento pequeño, pero en el escenario es lo más seguro. Si yo soy muy aventado, entonces puedo pensar en otros temas como acciones, fondos variables, que, insisto, esto es un tema que tendríamos que ver en otra sesión de manera específica. Hay que usar dinero, punto número 2, hay que usar dinero que nos sobre. ¿Por qué? Porque les decía ahorita, si alguien llega y nos vende la maravillosa idea de que si invierto 50,000 me vas a regresar 150,000 en una semana, y yo no tengo ese dinero que me están ofreciendo de oportunidad, entre comillas, soy capaz de vender mi carro, de ir a pedir un préstamo y sacar dinero para invertir en uno de estos esquemas. Y si resulta ser una estafa, pues entonces, además de que me quedé con una deudota, pues tengo que pagar esa deuda, me quedé sin el dinero y se vuelve un gran problema. Siempre hay que buscar este dinero que nos sobra y ahorita vamos a encontrar de dónde sí nos sobra dinero. El punto número 3, hay que buscar pues, tener una lanita a lo mejor en CETES, otra lanita a lo mejor la tengo en mi negocio. Hay que buscar que nuestro dinero trabaje
en diferentes plataformas para que no tengamos toda la lana metida en un solo lugar. Hay que buscar hacer planes también a largo plazo, no hay que temerle a invertir nuestro dinero a 10 años, a 15 años, porque acuérdense que todos vamos para un rumbo, en caso de que la muerte no nos sorprenda antes, pues todos esperamos llegar a ser viejitos y esperamos llegar a ser viejitos
Hola, hola, disculpen, por acá nos sacó esta cosa. Les ofrezco una disculpa porque pues, nos terminó sacando, ya regresamos y muchas gracias por seguir aquí. Ya les estoy compartiendo nuevamente la pantalla. ¿Me pueden decir en qué nos quedamos nada más para cerrar así de voladísima? Porque ya estamos ahorita sobre el tiempo, entonces si me ayudan nada más contándome qué fue lo último que vieron, porque yo me quedé clavado en la presentación y ya no los vi. Ok, gracias. Para empezar a invertir, entonces les decía que, pues sí, para empezar a invertir es bien importante que podamos tener en cuenta cuál es nuestro perfil de inversionista. Hay que buscar dinero que nos sobre, porque eso es importante. Les decía, hay personas que son 150,000 pesos, por ejemplo, los que te piden para invertir. Yo no tengo ese dinero, me suena que es una súper oportunidad y termino entonces metiéndome en problemas porque pido prestado, hipoteco la casa, rento, lo que sea para sacar dinero, invierto en algo que no conozco y si no pega, entonces termino metiéndome en un limón. Hay que buscar, me voy un poquito rápido, ya estamos aquí un poquito pesados con el tiempo, me disculpo por la desconexión que hubo, o sea, falla técnica. Hay que diversificar, hay que tratar de invertir en algunas cosas distintas. Les decía, los CETES es una inversión segura que nos puede ayudar a salir adelante. En el punto número 5, hay que buscar que la ganancia que nos dé la inversión sea al menos del 4.83% anual, así mínimo, porque ese 4.83, en el caso del año pasado, fue el incremento de los precios de todas las cosas que consumimos todos los días. Por lo tanto, nuestro ahorro, nuestra inversión tendría que crecer ese 4.83 mínimo para quedar tablas, es decir, para que no le estemos perdiendo, y lo ideal es que pues siempre sea arriba de ese porcentaje. Y hay que revisar cuál es la ganancia anual total real, es decir, por términos de mercadotecnia, luego nos ponen unas súper inversiones que dicen, no, 12% anual, 8%. Cuando nos vamos
Bueno. Si quieren pasar allá acá al escritorio, mira, César. ¿No? Oye. Ah, ok, por si no les aviso cuando, por si quieren estar como más cómodos. ¿Sí? Da mucha luz.